Saludos, bienvenidos a este video. Vamos a estar analizando, rompiendo, ¿verdad? El ensayo Cómo entender las cosas, revisión 2019. En este punto ya debieron haber leído el ensayo, y si no, deben tener acceso en el curso, en una de las plataformas pueden bajar el PDF y leerlo, ¿verdad? Detenidamente, es parte del curso. Vamos a estar leyendo y profundizando en qué es lo que quiero decir, un poco más de detalle en este ensayo. Cómo entender las cosas. Cuando tenemos dudas del significado de una palabra, ¿a dónde acudimos? Por lo general terminamos en un diccionario. Vemos que esto es cierto porque si no entendemos una palabra, tenemos que buscar entender para poder así poner en contexto qué es lo que estamos leyendo o de qué se está hablando. Si tenemos una duda no podemos percibir realmente lo que estamos tratando de entender. Podemos deducir, podemos tratar de inferir, pero no tendremos una idea clara de lo que estamos hablando o de qué se está hablando. Cuando definimos las cosas, cómo definimos las cosas es esencial para poder partir desde un mismo punto de vista, ¿verdad? Desde un mismo punto, y saber que estamos en lo correcto en cuanto a lo que pensamos que sabemos, ¿no? Estamos con lo correcto en cuanto a lo que pensamos que sabemos sobre lo que se está hablando. Si que se está partiendo de una misma página, ¿verdad? Desde un mismo principio, y no se está pensando que se está haciendo referencia a algo que realmente no es. Cuando entendemos las cosas como realmente son y lo que no son, podemos entonces llegar a un entendimiento más profundo, porque tenemos cimientos sólidos. Tengo un profesor que siempre me decía que para poder definir algo primero tenemos que definir qué no son. Cuando él nos llevaba a definir un concepto de ciencia o algo, antes de definir qué era ciencia, él decía que no es ciencia. Y de la misma manera aquí, para poder realmente saber qué es algo, tienes que saber qué no es. Por eso tienes que diferenciar lo que es de lo que no es. Y así podemos saber verdaderamente de qué es lo que se está hablando. ¿Ven? Ahora aquí vamos a definir la palabra definir. Entonces, según la Real Academia Española, define la palabra definir como fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra, o la naturaleza de una persona o cosa. ¿El qué? El significado. Entonces, ¿qué es significado? El significado viene de la palabra sentido, que entre sus significados está la razón de ser, finalidad o justificación de algo. Razón de ser, finalidad o justificación de algo. O sea, en otras palabras, de dónde ha surgido, por qué, el por qué es eso, de dónde surgió, cuál es su finalidad, cuál es su origen, el por qué es, cómo es. Podríamos concluir entonces que para poder definir tendríamos que fijar con claridad, exactitud, precisión, la razón de ser, la finalidad, la justificación. O sea, el surgimiento. En otras palabras, para surgir finalidad, de dónde finalmente sale, pues de la justificación, de dónde, la razón de ser, por qué es como es. Entonces vamos a ir al origen, al surgimiento. En la ciencia se busca entender las cosas rompiéndolas de lo más complejo a lo más simple.
Por ejemplo, en biología se busca estudiar las células y sus componentes para así poder explicar el funcionamiento de todo el cuerpo. Un solo pequeño cambio de cromosoma, uno de los componentes de la célula, podría crear alteraciones al individuo, al individuo. Sabemos que si hay una alteración en un cromosoma, ya sea en la formación cuando se fecunda un óvulo o durante el proceso de multiplicación celular, pues podría crear algunos síndromes o efectos en el ser humano. De la misma manera, un individuo tan pequeño puede, como una bacteria o un virus, puede afectar la célula creando alteración en el individuo, enfermándolo o causando la muerte. De la misma manera, los físicos estudian los componentes más pequeños de la materia, los átomos, los quarks, para poder explicar el universo y los cosmos. O sea, los componentes más pequeños de la materia, los componentes de los átomos, los componentes de los elementos, para poder explicar entonces los diferentes compuestos y reacciones, ¿verdad? Y lo que quiere decir, de esta misma manera tendremos que volver al origen, al surgimiento de cada palabra, para entender con claridad, exactitud y precisión. O sea, en vez de ir a el todo, y vamos a profundizar en uno de los videos más profundamente sobre eso, en vez de ir al todo, lo que envuelve, vamos a de dónde viene. Mi maestro de las artes marciales decía muy seguido: sé bueno en lo básico y será bueno en lo avanzado. Queriendo decir, si entendí la razón de ser de la técnica que estuvieron practicando en las artes marciales, podrían ejecutar la avanzada, la cual surge de la básica. Que toda técnica tenía su origen en un fundamento básico y se expandía, se hacía más compleja. Pero tú tenías que ir al origen y entender la esencia de lo básico para poder entonces ejecutar lo avanzado apropiadamente. A menudo las personas buscan lo avanzado, cuántas cosas envuelve, qué más hay afuera, qué más puedo aprender. Pero sin un buen fundamento de lo básico, de lo poco, de lo simple, lo esencial, de dónde surgen las cosas, de su procedencia, no podremos llegar muy lejos. Lo que vamos a crear es confusión y desacuerdo. No sabemos del origen de las cosas, el porqué, el contexto, ¿verdad? Y tratamos entonces de crear una discusión, crear un estudio, un entendimiento, fomentar y tratar de crecer basado en cosas que en la posibilidad de las cosas. No vamos a poder ponernos de acuerdo porque las posibilidades son infinitas. Estamos en expansión, de mente retracción. Pero hemos primero que volver a la esencia para entonces poder partir de la esencia y crear el mismo punto. Y así tenemos claro qué es lo que estamos discutiendo de lo que no estamos discutiendo. Para poder entender algo hay que partir del todo a lo simple. Solo así podremos empezar un procedimiento de eliminación en la cual terminaremos con los ingredientes primordiales. De lo contrario, si hacemos como la mayoría, partimos del concepto de lo mucho a lo que envuelve, o puede ser, nunca realmente podríamos llegar a una conclusión que se pudiera extender hacia el infinito. Las posibilidades, las posibles aplicaciones, las posibles explicaciones, los posibles descubrimientos siguen envolviendo más y más. Probablemente terminaremos con ideas tan complejas como nuevas que no habría forma de ponernos de acuerdo, y la conversación, la discusión o el estudio terminaría en nada.
Y es el famoso dicho en inglés que dice, let's agree to disagree. Entender bien los fundamentos, definir antes de discutir es vital. Entender de dónde partimos para poder así saber hacia dónde nos dirigimos. O sea, saber de dónde venimos para saber a qué es lo que vamos a discutir, qué es lo que queremos alcanzar, qué es lo que queremos llevar a entender. Solo así podremos entender el porqué y el para qué de lo que deseamos saber y entender. Luego, el entendimiento de las cosas, ¿verdad? De los conceptos, de las ideales que nos planteamos como seres humanos, puede ser uno complejo y, y de confusión. Y por lo tanto, hay una tendencia a querer modificar o alterar el, 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 el significado original, lo que realmente significa una palabra, para tratar de moldearla a lo que nos parece que debería ser correcto.